involucrar o subsumir un desorden. Esa es parte como una dialéctica, digamos, de todo sistema. El carácter holográfico es que el todo está en la parte y la parte está en todo. El todo hace la parte y la parte está en todo. El hombre o los ciudadanos hacen la sociedad, pero la sociedad hace el ciudadano al mismo tiempo. ¿Sí? No se pueden separar esos elementos, ya son característicos dialógicos. Y el otro, la recursividad organizacional, que al mismo tiempo que se es productor, se es producido en el sistema. Y esos tres elementos, digamos, características de todos los sistemas complejos, también están involucrados, en este caso, en un, digamos... Bueno, este es un intento, porque no me quedó mejor, quería hacerlo de otra manera, de presentar ahora el protocolo en un esquema, digamos, sistémico. Es un intento de hacerlo sistémico. ¿Qué involucra? Ya, el carácter sistémico va a estar involucrado en el concepto de redes. El protocolo es una red. Como todos descubrimos que todos son redes, y que lo que me interesa como investigador son las redes y no los elementos que componen la estructura. Eso es como la otra característica. ¿Aquí qué implica? Aquí no hay un orden de decir que este es más grande, simplemente que entiende que está más cercano, pero todos los elementos, el planteamiento del problema, el tratable contenido, la metodología, la bibliografía, el marco teórico, los objetivos, el cronograma, todos esos elementos tienen, digamos, un nivel de igualdad, son horizontales. No podemos decir que es más importante el tema que el cronograma, no es más importante la tabla de contenido que el cronograma. Y lo segundo es que en el título está el cronograma. En el cronograma está el título, el objetivo, la pregunta de investigación, todo está en todo. Eso es cambiar, digamos, la perspectiva de tener un protocolo de investigación. Ustedes me dicen el cronograma, yo les digo dónde les encuentro. Tiene que estar el problema en el cronograma. Tiene que estar en la bibliografía. Todo está en todo. No podemos olvidar los tres principios dialógicos y por eso como las flechitas. ¿Sí? Ustedes ven el planteamiento del problema ligado a los objetivos, el objetivo al cronograma, al marco teórico. Eso sería como para ver la complejidad, digamos, del protocolo. Movemos algo que nos mueve todo. Damos las hipótesis, tanto las hipótesis están en la pregunta, están en el cronograma, curiosamente, más o menos visible, pero están. Porque no se podría entender, digamos así. Y se nos mueve, es dinámico y es complejo, etcétera, etcétera. Eso como un... Esta es una presentación, otra vez estructurada, sobre ubicándolos en ciertos aspectos. El planteamiento del problema, que es la caracterización, la identificación y caracterización del problema, los objetivos, las formulaciones de los objetivos. Entonces ahí encontramos la construcción del modelo, la teorización, la prueba o hipótesis, la observación y revisión de la literatura. Bueno, los mismos elementos ubicados en este esquema. Este esquema yo se lo puedo dejar para que lo lleven y lo dejen con calma, digamos así. Vamos a entrar a mirar eso con un poquito de detalle y ahí sí podemos, digamos, ampliar el asunto. ¿Qué es investigar? Investigar es una construcción intelectual. Investigar, qué curioso, y aquí empezamos a tener problemas, y ahí viene una discusión. La discusión que se da es si la realidad, vamos a ver en Maturana que es la gran discusión es qué es la verdadera realidad. Esa es la realidad. Y si nosotros tenemos que definir acá cómo vamos a entender la realidad de lo que vamos a investigar. Y eso es una discusión epistemológica, detrás. Y eso me parece que es lo clave en esto. La realidad es algo dado, es algo que está ahí. La realidad es la silla está ahí. Y simplemente voy a descubrir la verdad de la silla. O la silla es una construcción, que es una construcción. ¿Sí? Por ejemplo. Y entonces, ¿cuál es el problema? Y entonces ahí empiezan las dos discusiones epistemológicas que lo vamos a ver, digamos, con Maturana. Por ahora, es señalar que la investigación es un constructo intelectual. De orden superior, necesitó su tiempo para aparecer. Es un proceso constante de construcción, reflexión y en muchos casos de improvisación ante un imprevisto. He dicho que es un campo de batalla, es un campo de guerra. La guerra, los genios de la guerra se caracterizan porque son capaces de darle salida a los hechos más inesperados que les da el combate. Porque si no son capaces sobre todo en las peleas de los samuráis, donde
alguien no sea capaz de responder al movimiento del sable del samurái, se muere. Por eso la guerra es el máximo arte de la política, digamos así. Es todo un arte, y el arte está en darle belleza a la improvisación. El objetivo final de una investigación es lograr la representación de un fenómeno de interés y construir un objeto de estudio de una forma transparente y rigurosa que haga extensiva la forma en que y cómo se construyó. Fíjate que hay una afirmación muy fuerte. La investigación implica construir el objeto de estudio. Esa es una idea interesante. O sea, lo primero que tiene que hacer uno como investigador es construir el objeto de estudio. El objeto de estudio no está dado, el objeto de estudio se construye. Se construye y se construye permanentemente. Cuando uno dice, o hay una frase, yo soy amigo de las etimologías, lo saben mis estudiantes. Cuando uno dice que es investigar etimológicamente, investigar es ir tras la huella de la bestia. Eso es investigar. El problema es que es la bestia. El problema es que quizás jamás en el conocimiento alcanzaremos la bestia. Porque cada vez que nos acercamos a la bestia va. La bestia no se deja así realmente. Lo máximo que podemos hacer es estudiar la huella más cercana de la bestia. Pero curiosamente estudiar la huella más cercana de la bestia es lo más frágil para estudiar. Siempre estudiamos las huellas más viejas de la bestia. ¿Por qué? Porque las huellas más viejas de la bestia supuestamente dan más tranquilidad, son más reposadas, dan menos para la fragilidad de las conclusiones, mientras que hacer el análisis de la huella más fresca, que es lo que llamamos nosotros los análisis de coyuntura, que es estar cerquita a la bestia. ¿Qué es estudiar la huella más presente de la bestia? Casi todos los estudios son históricos de lo que pasó, es la discusión que hay entre los estudios que hacemos en las tesis de unos estudiantes de maestría, que estudian son 10 años atrás. Y me dice, bueno, cuando termine la investigación, ¿para qué me sirve? Cuando nadie estudia, ¿en qué va la bestia para ver su última pisada? Y esa es ya una perspectiva de los tipos de investigación. Ese es digamos, como una de las características. Muy bien. El tema. Entonces vamos a ver los componentes y vamos a mirar algunos de estos temas. Definir un tema de investigación no se reduce a encontrar un título, aunque lógicamente tiene que comprender el título. ¿Sí? El título, yo lo saben, yo miro el título, ya supongo qué método es, qué metodología, qué método es. Yo el título supongo más o menos las preguntas, supongo la hipótesis viendo la pregunta, supongo cuánto puede demorar haciendo el tema de investigación. Digo, esta investigación da para 6 meses. Si en 6 meses va a trabajar de tiempo completo, porque 6 meses, pero tiene hijos, 3 trabajos, digo, necesita 4 años. Entonces me lo tiene que decir la multiplicación, porque también, pero ya tengo que mirar eso, pero en el título uno ubica más o menos todo lo que se va a hacer, porque eso se pide. Consiste en plantear un problema, formular una pregunta principal, construir un campo de investigación. Eso implica definir un tema de investigación. Plantear un problema, formular una pregunta principal, construir un campo de investigación. Ahí vienen las discusiones. Algunos dicen que una investigación empírica, pueden decir prefabricada, de interés propio, o teórica, de interés ajeno, o teórica artesanal de interés propio, digamos, de algunos autores. Dejan dos perspectivas de investigación. Muy bien, definir un tema de investigación equivale a construir intelectualmente un objeto de investigación. Cuando uno se mete un objeto de investigación, lo primero que tiene que poner a hacer es construir el objeto de investigación. Y eso es lo más complicado que hay. Qué curioso, la inspiración de los que se plantearon eso, franceses, Bourdieu, qué curioso, plantearon fue de un tema de Marx que se llama el método de la economía política, que hay autores que dicen que es lo más loco que hizo Marx, ese texto. Hay gente que dice que Marx la fumó verde o está embriagado porque le gustaba el vino, porque eso es absolutamente complicado entender cuando Marx dice que el concepto es lo más concreto, porque lo concreto es la unidad del universo. ¿Cómo se entiende eso? Sí, pero que ese es el ejercicio, hacer concreta la cosa. Entonces ya lo vemos como un problema, ¿cómo se entiende eso? Cuando para nosotros lo concreto es la silla. Sí, resulta que ahí
no porque se niegue que la silla no sea concreta, porque es la unidad del universo, no es la concreta, ¿sí? Pero el problema es cómo hacemos que la silla realmente se nos constituya en un objeto, digamos, de investigación. ¿Cómo la construimos como un objeto intelectualmente, como objeto de investigación? Creo que el problema está por ahí. Volvamos un poco a Marx. Cuando uno mira, cuando uno observa, y no va a decir que observamos, y no va a entrar ya en el problema de la discusión de realidad, cuando uno observa el entorno o el ambiente, uno lo que encuentra es que ve muchas cosas, pero las ve dispersas, las ve atomizadas. Eso es, el ejercicio de la investigación consiste en sospechar, como diría Marx, sospechar de eso que está como disperso, de eso que veo, yo lo sospecho, porque no se puede entrar desde la cuestión del objeto sin esa sospecha. Y sospechar de que entre esas cosas que yo, o sea, uno, digamos, desde pelado no encuentra la relación entre los árboles y la tierra, entre el árbol y los árboles, entre los hombres y nosotros, nadie ve relación entre eso. Nadie las ve. Y lo vemos como si fueran dispersas las cosas, desagregadas las cosas. ¿Sí? Y el ejercicio está en darnos cuenta de que esos elementos que componen el sistema, pero para que sea sistema, están relacionados, y el ejercicio es encontrar relaciones. Entonces podemos encontrar relaciones entre fenómenos, digamos, encontrar las relaciones entre fenómenos, y la articulación entre dos fenómenos mínimos que yo relaciono, en la articulación encuentro la pregunta de investigación. La pregunta de investigación es producto de la articulación entre dos fenómenos que yo relacione, porque ya parto de que voy a buscar relaciones. El investigador lo que va a buscar es relaciones, no objetos. Es más, si lo asume como objeto, agarra el objeto porque sospecha de que hay relaciones entre los objetos, que es lo que hacen al objeto. O al fenómeno, para hablarlo con más precisión, porque la palabra objeto es para mí un problema, realmente. Muy bien. Esto no es algo, entonces, es más, hay una cosa muy curiosa, porque es el ejemplo más sencillo. Uno se pone a leer y le complican la cosa y es muy sencillo. Cuando Marx hay capital, ¿qué es lo que ve? Marx ve que la gente que se intercambian caballos por camellos, arroz por dinero, él ve que eso lo ve todo el mundo. Y lógicamente las primeras explicaciones que da un economista era mirar que la economía liberal de alguna manera se queda en ese nivel. Que ellos lo que cambiaron caballos por dinero, dinero por trigo, trigo por trabajo y intercambio. Pero para Marx no fue suficiente señalar que ese era el intercambio. Él sospechó que era más allá. Y Marx termina diciendo que lo que realmente había, quizás esa reflexión hegeliana de Marx, de cómo convierte el ser en realidad. Porque las cosas existen pero no son reales. Ese es el investigador. El investigador tiene que hacer que lo que exista sea real. ¿Sí? No es suficiente con que exista, es necesario que sea real, es necesario que se realice. Es la condición. Porque él va a estudiar la realidad, no es la existencia, sino la realidad, digamos en términos hegelianos. El Marx se plantea eso. Entonces va a decir, bueno, pero más lo que termina descubriendo es que lo que se cambiaba era, digamos, para él, como para los liberales, 10 minutos de caballo por 10 minutos de trigo, 10 minutos de trigo por 10 minutos, qué sé yo, de arroz, y que lo que cambiaba el hombre era tiempo. Entonces el tiempo, fíjate que el tiempo ahora es la realidad, y todo se mide por el tiempo, ¿sí? Y lógicamente era un tiempo determinado, 10 minutos de tiempo de caballo por 10 minutos de tiempo de algodón. Y se entiende que 10 minutos de tiempo de algodón son 4 toneladas, mientras que 10 minutos de tiempo de vaca son media librita de vaca, digamos así. ¿Sí? Pero todos, media libra de vaca, al mismo tiempo pueden producir 10 toneladas para decir de algodón. Entonces el hombre, fíjate que ya los elementos cuantitativos van emergiendo, digamos así, vamos encontrando relaciones. Pero fíjate que ya el elemento es otra cosa, digamos así. Y creo que hoy vamos más allá. Hoy ya llegamos, y bueno, mi amiga nos dirá si no, porque ya lo descubrimos que quizás una crítica a la economía clásica, liberal y marxista, es que más que tiempo, digamos nosotros, se está cambiando es vida. Vida. Y entonces eso ya cambia. Creo que los éticos son los que están mirando que ya hay otra lectura. Es mucho más real decir que se cambia vida a decir que se cambia simplemente tiempo, porque ya el tiempo también se nos vuelve una brega. Muy bien. Entonces, sí te dice entender, ¿no?
de que cómo es el problema, de cómo yo tengo que construir la cancha.